Gracias, hermano Emilio. Bueno, aquí estamos en un momento difícil porque veo que todos ustedes son carnívoros. ¿Verdad? Creo que aquí hay muchos carnívoros. Sí. No puede comer entero, hermano, solo un pedacito. Bien, gracias, hermanos, por esta invitación. Y pues estamos en el tiempo de la Cuaresma. Entonces vamos a profundizar, como decía el hermano Emilio, sobre el significado de abstenerse de carnes rojas, especialmente en el tiempo de Cuaresma. ¿Verdad? Lo que queremos pues es explicar a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz de lo que dicen los padres de la Iglesia y también la Sagrada Teología, pues cuál es el sentido, cuál es la finalidad de abstenernos de carnes rojas en Cuaresma. Entonces esto nos puede ayudar en nuestra espiritualidad cristiana. Comencemos nuestra charla preguntándonos ¿por qué los cristianos nos abstenemos de comer carne roja durante la Cuaresma? ¿Es simplemente una costumbre o hay algo más profundo detrás de esta práctica? Hoy vamos a explorar el significado de esta abstinencia desde estas tres perspectivas: lo que dice la Biblia, lo que enseñan los padres de la Iglesia y lo que enseña la Sagrada Teología. Ahora, hermanos, miren, la Sagrada Escritura en sí no impone de una manera explícita que nos abstengamos de carne en el tiempo de Cuaresma. Es decir, la Iglesia ha ido estableciendo a lo largo del tiempo los ciclos litúrgicos. En la Biblia no vamos a encontrar que esté establecido el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, el tiempo ordinario. Eso es algo que la Iglesia ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Cuando estudiamos los sacerdotes, los seminaristas, cuando estudiamos en el seminario, pues estudiamos algunas materias relacionadas con la Sagrada Teología. Y especialmente tenemos una materia que se llama la santificación del tiempo. Ahí estudiamos, aprendemos cómo el Señor fue estableciendo cómo la Iglesia fue estableciendo los diferentes tiempos litúrgicos. La Iglesia, en la santificación del tiempo, le fue dando mucha importancia al día domingo, ¿no? El domingo es como un eje central de la vida cristiana. El primer día de la semana, nuestro Señor resucitó y es el día más apropiado para celebrar la Santa Misa, para reunirnos como pueblo de Dios, para escuchar su palabra y alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo. Después la Iglesia, cuando termina el tiempo de las persecuciones, va estableciendo los ciclos o el año litúrgico. Después la Iglesia le da una grande importancia al triduo pascual, ¿no? A esos 3 días santos en el que se celebra la pasión dolorosa de nuestro Señor, su camino al Calvario, su muerte en la cruz, su gloriosa resurrección de entre los muertos. Y para prepararse a este momento tan especial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pues la Iglesia va teniendo algunos días previos
de preparación. Y así va surgiendo el tiempo de la Cuaresma, ¿no? La iglesia va tomando de los 40 días de nuestro Señor en el desierto, dedicados a la oración y al ayuno, para establecer lo que es la Cuaresma, ¿no? Entonces la iglesia va estableciendo el tiempo sagrado. Entonces, como tal, la iglesia nos va pidiendo un tiempo de preparación. Tenemos dos tiempos fuertes en el año litúrgico: el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua. Son como los dos tiempos más importantes, pero al tiempo de Navidad le antecede un tiempo de preparación, que es el Adviento, y al tiempo de Pascua le antecede también un tiempo de preparación que llamamos Cuaresma, de la palabra cuadragésima en latín, que significa 40 días. Entonces son 40 días de preparación, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Es el tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de recogimiento interior, de silencio, tiempo de meditar, dedicar más tiempo a meditar la Sagrada Escritura. Entonces la iglesia ha establecido este tiempo. Seguramente ustedes se preguntan por qué la Semana Santa no cae en la misma fecha cada año. Porque la iglesia y el pueblo de Dios, el pueblo judío, se van guiando por las fases de la luna, por el calendario lunar y también el calendario solar. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, en torno al 21 de marzo, tenemos el equinoccio de primavera. Entonces la iglesia celebra la Pascua teniendo presente el equinoccio de primavera. Y la siguiente luna nueva, luna llena, plenilunio, después del equinoccio de primavera. Entonces, por eso la Semana Santa es movible. La iglesia va estableciendo cuál es el domingo más próximo al primer plenilunio posterior al equinoccio de primavera. Esperemos que se logre comprender un poco, ¿no? En el calendario que nos regalan a veces en algún comercio antes del año nuevo, pues siempre vienen las fases de la luna. Viene señalado el equinoccio de primavera entre el 20 y 21 de marzo, y luego ahí vemos cuál es el siguiente plenilunio. Y el domingo más próximo, ese es el domingo de Pascua, es el domingo de Resurrección. Y la iglesia va contando hacia atrás para determinar cuándo será el miércoles de ceniza, cuándo será el domingo de Ramos, y va estableciendo, ¿no?, el tiempo litúrgico. Anteriormente era un tiempo más breve, algunos días de preparación, un triduo, ¿no?, 3 días de preparación, una semana. Empieza, ¿no?, el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. Por eso se le llama Semana Santa y se le llama también Semana Mayor. Pero la iglesia va estableciendo 40 días. Claro, si contamos desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, van a ser más de 40 días, 44 días, 45, 46 días incluso. ¿Por qué? Porque el domingo no es un día penitencial. El domingo no es día de ayuno. El domingo no es día de penitencia, porque es el día del Señor. Sí hay sobriedad, no hay flores, no hay todo eso que tenemos en otro tiempo, porque es
de mayor sobriedad, de mayor recogimiento, pero el domingo, los domingos de Cuaresma, no son domingos penitenciales, porque es el día del Señor. Entonces, como tal, hermanos, pues no hay en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo la idea de la Cuaresma y de abstenerse de carne, de abstenerse de ciertos alimentos, ¿no? Entonces, sí, la Biblia sí habla de la importancia del ayuno y habla también de la importancia de ciertas renuncias voluntarias. Habla de privaciones voluntarias, renuncias voluntarias, privaciones voluntarias y lo que se llama el ayuno. Entonces hay algunas prácticas penitenciales que son un signo de penitencia y de preparación espiritual. El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, ¿no? 40 años en el desierto, preparándose espiritualmente para entrar en la tierra prometida, para cruzar el río Jordán. ¿Por qué se requirió esos 40 años en el desierto? Porque el pueblo de Israel pudo haber ingresado en la tierra prometida pocos días después del Éxodo, pocas semanas después del Éxodo. Pero Moisés envió 12 exploradores para examinar la tierra prometida. 10 fueron pesimistas y dijeron: allí hay gigantes, son ciudades muy fortificadas, entonces no podemos conquistar esa tierra. Nosotros delante de ellos somos como saltamontes. Solamente 2, Josué y Caleb, decían: no, podemos vencer, el Señor está con nosotros, podemos conquistar esta tierra que Dios prometió a nuestros padres. Pero la mayoría del pueblo de Israel creyó en los 10 exploradores que no tenían confianza en el Señor. Y entonces, como tardaron 40 días explorando la tierra prometida, dice: van a permanecer 40 años en el desierto, ¿no? 1 año por cada día que exploraron la tierra prometida. Ustedes no van a pasar, serán sus hijos los que entrarán en la tierra prometida. Así que la mayoría de los israelitas que salió de la esclavitud de Egipto murió en el desierto. Y es un tiempo de preparación espiritual para escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios. El Salmo 95 en la Biblia, pues es un salmo que describe este momento, ¿no? Durante 40 años estuvieron el pueblo de Israel en el desierto. El Señor nos dice: ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Entonces el número 40 tiene este significado especial. Es un tiempo de preparación espiritual. Moisés permanecía 40 días en el Sinaí para encontrarse cara a cara con el Señor. Y nuestro Señor, antes de iniciar la predicación pública del Evangelio, se preparó durante 40 días y 40 noches, orando, practicando el ayuno. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, el ayuno es una práctica común del pueblo de Israel para expresar arrepentimiento. Tenemos en la Biblia Jonás capítulo 3 versículo 7, cuando el profeta Jonás anuncia que dentro de 40 días Nínive será destruida, ¿no? El profeta Jonás
recorre la gran ciudad de Nínive, una ciudad donde viven en ese momento más de 120,000 personas. Entonces, Jonás, capítulo 3, versículo 7. Entonces, cuando el profeta Jonás anuncia que si no se arrepienten, si no cambian de vida, dentro de 40 días Nínive será destruida, hay una reacción de los habitantes de Nínive. A ver, ¿alguien encontró Jonás capítulo 3, versículo 7? ¿Alguien lo localizó? Si lo quiere leer en voz alta, hermano. Jonás 3, 7. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, el rey de Nínive ordena un ayuno general para expresar precisamente el arrepentimiento. Entonces, no solamente los seres humanos, sino también los animales domésticos, ¿no? Los animales que sirven para las tareas agrícolas, también se tienen que privar del alimento. Entonces el ayuno, hermanos, pues indica precisamente arrepentimiento, implica el propósito de cambiar de vida, indica que pues uno quiere cambiar de vida porque espera también que el Señor cambie la decisión que ha tomado, en este caso de la destrucción de Nínive. Y eso es algo que encontramos, hermanos, en la Sagrada Escritura en diferentes momentos, ¿verdad? En diferentes momentos, no solamente los pueblos, las naciones, sino también las personas hacen ayuno. Cuando nace el primer hijo de Betsabé y el rey David, no fruto del adulterio, el Señor pues le dice por medio del profeta Natán al rey David, pues que este niño va a morir, ¿no? Que este niño va a morir. Es un niño que nace enfermo, no, gravemente enfermo, y entonces el rey David hace un ayuno prolongado, ¿no? Se abstiene de alimentos, de bebidas, no duerme en su recámara, duerme en el piso, sobre una estera, haciendo penitencia, haciendo ayuno. Y todos sus súbditos le dicen que coma, pero él dice: no, estoy orando para que el Señor perdone mi pecado y para que este niño se salve. Pero el niño muere. Después de esta enfermedad grave, este niño recién nacido finalmente muere. Y entonces el rey David se levanta, se baña, empieza a comer y le dice: ¿por qué? Mientras el niño estaba vivo, tú ayunabas, hacías oración, hacías penitencia, y ahora que debes guardar luto, ahora que ya murió, ¿por qué te comportas de esta forma? Dice: bueno, porque el ayuno era para manifestar mi arrepentimiento y para suplicarle al Señor que este niño se salvara, ¿no? Entonces el ayuno es signo de arrepentimiento, el ayuno es un signo sagrado muy especial. Entonces hay un ayuno en Nínive, es signo de humildad, es signo de arrepentimiento. Por eso el rey dice que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, no pasten ni beban agua. Es lo que nos dice Jonás, capítulo 3, versículo 7. Pero el rey también les dice a los ninivitas que cambien de conducta, que dejen de hacer el mal, que empiecen a hacer el bien. Vamos a buscar en nuestra Biblia
el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 8 al 16, porque ahí se presenta en el libro del profeta Daniel, pues otro tipo de ayuno. Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 16. ¿No? Dice, está Daniel y sus compañeros, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, llamados en Babilonia, Sidrac, Misac y Abdenago. Ahí dice, ¿no? Daniel se propuso no contaminarse con los alimentos, ni con el vino de la mesa del rey, y suplicó al jefe de palacio que no le obligaran a contaminarse. Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía del jefe del personal de palacio, quien dijo a Daniel: tengo miedo de que el rey, mi señor, que les ha señalado lo que deben comer y beber, los encuentre más desmejorados que los otros muchachos de su edad, y así pongan en peligro mi vida. Entonces Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de personal del palacio había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, sométanos a una prueba durante 10 días, que nos den verduras para comer y agua para beber. Después compara nuestro aspecto con el de los muchachos que se alimentan de lo mismo que sirven al rey, y trátanos según el resultado. Él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de 10 días tenían un aspecto mejor y más sano que todos los muchachos alimentados con la misma comida que servían al rey. Así que el inspector le retiró su ración de comida y de vino y les daba solo verduras. Palabra de Dios. Entonces aquí, hermanos, para agradar a Dios y para no comer alimentos prohibidos por la ley de Moisés, por lo que dice Levítico capítulo 11, pues le dice: nosotros pues vamos a practicar este tipo de ayunos. No vamos a consumir bebidas alcohólicas, no vamos a tomar vino, no vamos a comer de la carne que habitualmente sirven al rey, que puede ser cerdo, que puede ser jabalí, ¿no? Animales prohibidos por la ley de Moisés. Entonces vemos cómo el Señor bendice la alimentación que el profeta Daniel y estos 3 jóvenes se alimentan. Hagan la prueba, hermanos, ¿verdad? Podemos hacer la prueba. Son 10 días. Aquí se nos proponen 10 días. Entonces, hermanos, el profeta Daniel, el joven Daniel y sus compañeros, al estar en el exilio de Babilonia, se niegan a comer de los manjares que se sirven en la mesa del rey y eligen una dieta más austera. Esta solamente, ¿no? Verduras y agua. Verduras y agua. Esta abstinencia de carne y de bebidas alcohólicas es un acto de fidelidad a Dios. A través de esto, Daniel y sus compañeros muestran que el bienestar espiritual, nuestra relación con Dios, es más importante que los placeres materiales, no que alimentarse de manjares sustanciosos. Vemos, ¿no?, la decisión que toma Daniel. Daniel 1:8. Daniel se propuso no contaminarse con los alimentos ni con el vino de la mesa del rey. No, Daniel decidió no contaminarse con la comida, con los alimentos que habitualmente comía el rey de Babilonia. Para nosotros, pues, tiene un sentido muy especial también este ayuno del profeta Daniel.
también pues el ayuno es una práctica que habitualmente realiza Daniel y realizan también sus compañeros, ¿no? Estos jóvenes que son llevados también a la presencia del Rey. Y lo que nosotros más conocemos, hermanos, pues es el ayuno practicado por nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4. Vamos ahora a ponernos de pie, hermanos, para escuchar la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó entonces y le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y les dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en brazos, de modo que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó consigo a una montaña muy alta. Le mostró todos los reinos del mundo con su gloria y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le darás culto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Entonces nuestro Señor va al desierto de Judea. Nuestro Señor va al desierto de Judea y ayuna 40 días y 40 noches. Nuestro Señor pues transcurre este tiempo en la oración, en la meditación de la palabra de Dios y también practicando el ayuno y la abstinencia. El ayuno pues es privarse de comer alimentos y la abstinencia pues es abstenerse especialmente de carne, de bebidas alcohólicas. Seguramente ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Sí. Sansón estuvo consagrado a Yahvé desde el vientre de su madre. Entonces él se abstenía de comer algunos manjares, ¿no? la carne y de un modo especial también toda bebida alcohólica. Es una abstinencia muy especial de alimentos sustanciosos, ¿verdad? De comidas apetitosas, ¿no? Y se elige el camino de la abstinencia, el camino del ayuno, las privaciones voluntarias. Incluso, ¿verdad? Sansón, pues como consagrado a Dios, es nazireo. Así se le llamaba a los que eran consagrados a Yahvé desde el vientre materno, o hacían un compromiso a cierto tiempo. Posiblemente San Juan Bautista también fue un nazireo. Él se alimentaba de chapulines, ¿no? Langostas le llama la Biblia, pero no piensen que es como las que se venden aquí en Red Lobster, ¿no? No son de esas langostas, sino son lo que llamamos en Oaxaca chapulines, ¿no? Los chapulines. Entonces, el ayuno de nuestro Señor de 40 días
en el desierto es una preparación a la misión. Es prepararse también espiritualmente para resistir las tentaciones que presenta el demonio. ¿No? Sí, por eso Jesús en Getsemaní le dice a los apóstoles: velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, la naturaleza humana es frágil, ¿no? Entonces, claro, recuerden que Dios nunca va a permitir que la tentación sea superior a nuestras fuerzas, pero es importante prepararse con el ayuno, la abstinencia, la oración, la lectura y meditación de la Sagrada Escritura. Este ayuno nos muestra que la abstinencia no solamente es privarse de alimentos, sino un medio para adquirir fortaleza espiritual y mostrar que dependemos totalmente de Dios. Hermanos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Y hay otro alimento que el Señor nos entrega, el alimento de la Eucaristía. ¿No? Fíjense que nuestro Señor, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al fin tuvo hambre, ¿verdad? Hoy en día hay personas que también practican el ayuno de 40 días. No se debe hacer siempre bajo dirección espiritual, ¿verdad? De dialogarlo con nuestro confesor, de dialogarlo con nuestro director espiritual. No solamente es ayunar para bajar de peso, conservar la figura, reducir triglicéridos, colesterol, ácido úrico, otros indicadores preocupantes en nuestra salud física, ¿no? Siempre es importante, ¿verdad?, recibir asesoría, dirección espiritual y también pues un acompañamiento médico para no dañar nuestra salud. San Francisco de Sales, hermanos, él recomendaba mucho la prudencia en el ayuno y en la abstinencia, porque él hubo un momento en su juventud, él era abogado, era un abogado muy exitoso, ¿verdad? Un noble, una persona que nació en una familia, era como un príncipe, vivía en un palacio, pero pues como abogado ya saben las tranzas que hacen muchos abogados, ¿no? ¿Saben en qué se parecen los plátanos y los abogados? Dicen, es que no hay ninguno derecho, ¿verdad? Muchos abogados, San Francisco de Sales entendió que si no cambiaba de vida, no podría ir a la condenación eterna, y entonces decidió cambiar de vida y se hizo sacerdote y llegó a ser obispo. Pero en este proceso de conversión él ayunaba sin consultar con su confesor, sin consultar con un director espiritual, ¿no? Y dañó terriblemente su salud, ¿no? Toda su vida tuvo problemas muy fuertes, ¿no? en su estómago, ¿no? Precisamente por ayunos muy prolongados, porque no tomó en cuenta la prudencia, ¿no? El Señor no quiere que tengamos gastritis, no quiere que dañemos nuestra salud física, ¿no? Él recomendaba después, en su introducción a la vida devota, en sus escritos espirituales, recomendaba mucho la prudencia en el ayuno, la penitencia. Anteriormente muchos cristianos se ponían cilicio, era como una cadena de hierro con clavos, con puntas que se ataban a la cintura, y muchas veces, ¿verdad?, esos clavos
ese alambre, ese hierro, se incrustaba en la piel, ¿no? Y pues las personas a veces adquirían gangrena, ¿no? Y entonces pues se dañaban terriblemente el cuerpo, afectaban su salud. Y él decía, no, el Señor no nos pide esto. Ustedes ven que hay muchas personas que hacen una manda de ir de rodillas a un santuario y terminan con sus rodillas deshechas, ¿no? Se lastiman su salud. Hay un canto de Apóstoles de la Palabra que dice: la Virgen de Guadalupe no te pide sacrificios, lo que tu madre te pide es que obedezcas a su Hijo. ¿Qué dice en San Juan capítulo 2 versículo 4 y 5? Hagan lo que Él les diga, ¿no? La Virgen de Guadalupe no nos pide, no nos exige que recorramos toda la calzada de Guadalupe hasta llegar a su sagrada imagen en la basílica en el Tepeyac. Lo que Nuestra Señora nos pide es obediencia a su amado Hijo. ¿Sí? Hay en Taxco, ¿verdad?, en Semana Santa, muchas personas que hacen penitencia poniéndose espinas en la espalda, ¿no? Hacen atados con ramas espinosas y lo ponen sobre su espalda. O en Filipinas incluso hay personas que se hacen crucificar literalmente con clavos. Ni nuestro Señor ni la Santa Madre Iglesia nos pide llegar a estos extremos. Ahora, hermanos, ¿qué enseñan los padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia no solo vieron el ayuno